la Biblia nos habla de que el hombre cae, el hombre desobedece, y cuando Dios le habla a la serpiente, porque este versículo 15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La serpiente es, para este momento, la serpiente fue lo que usó Satanás para hacer caer al hombre, para hacer caer en pecado al hombre y para separar al hombre de Dios. Y cuando la Biblia dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ya nos está dando Dios la gran respuesta, que la respuesta es la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Por eso Jesús, cuando nosotros vemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento nos hablan de Cristo, de la respuesta única. Dios siempre dio la salida y tenemos nosotros la salida en Cristo Jesús para el problema fundamental del hombre, que es la separación de Dios. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo y la voy a compartir con ustedes, que es cómo Dios hizo la creación. Nosotros sabemos que Dios, que los únicos que hizo a su imagen y semejanza fue al hombre. Y al hombre Dios lo hizo para estar con él. El hombre separado de Dios, lo decimos, separados de Dios nada podemos hacer, separados de Dios nada podemos hacer, porque realmente las aves fueron creadas para volar en el cielo. Y así es la felicidad de las aves. Ve a un ave encerrada, ¿es feliz? No es feliz. ¿Se muere inmediatamente? No. Pero con el tiempo el ave muere y el ave está triste. Ve a un árbol desarraigado de la tierra, ¿permanece mucho tiempo? No, porque los árboles fueron creados por Dios para estar plantados en la tierra. Los peces fuera del mar no pueden vivir. Entonces, ¿por qué el hombre pretende que sí puede vivir separado de Dios? No podemos vivir separados de Dios. No hay forma de vivir separados de Dios en plenitud. ¿Vivimos? Sí, con vidas tristes, con vidas esclavizadas, con vidas sin respuesta, con vidas en enfermedades, con vidas en problemas. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, es importantísimo, hermanos, que entendamos que Cristo tiene la respuesta a todos nuestros problemas, a todos. Cuando vemos nosotros en la Biblia que pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, entre ti, Satanás, y la mujer, yo voy a poner enemistad. Esta te herirá en la cabeza. Pregunto, ¿Jesús ya no aplastó la cabeza de Satanás a través de su sacrificio en la cruz? Fue aplastado. Satanás no tiene poder, no tiene autoridad. Vamos a la Biblia en Génesis 6:14, para que veamos lo que vamos a ver a través de la Biblia, es cómo el Señor nos ha hablado del Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Génesis 6:14, la Biblia nos habla, está hablando del mandato que le dio Dios a Noé. Dice el 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué ocurrió a través de la obediencia de Noé en la construcción del arca? La salida, la verdadera salida para la salvación de Noé y de su familia. Y me comentaba mi hijo que cuando le dijeron a él que sí hubo un tiempo en la tierra en el cual todas las personas que vivieron en la tierra adoraron y amaron a Dios. Y fue el tiempo del arca. Fue el tiempo donde cuando ocurrió el diluvio, ¿quiénes quedaron vivos? Solamente quedaron vivos los que amaban a Dios. Y cuando nos habla la Biblia del arca, nos está hablando de la promesa de Jesús. De esa promesa de que en Jesús nosotros tendríamos respuesta. En Jesús, solamente en esa arca hay salvación. Solamente entrando a esa arca, solamente obedeciendo, nosotros tenemos salvación. Vamos a Éxodo 3:18. Y en el problema fundamental del hombre, ¿qué hace el hombre? Trata de buscar a Dios.
El hombre trata de buscar a Dios, por eso es que el hombre busca hacer buenas obras, la gente busca tanta idolatría, buscan salidas, buscan acercarse a Dios. Y es muy diferente cuando el hombre busca acercarse a Dios que cuando Dios busca al hombre. Y ya Dios nos buscó a nosotros a través de un solo camino, que es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra respuesta, sino solo Jesús. Y en el Éxodo 3:18, en el capítulo 3, nos habla de cuando Dios le dio la instrucción a Moisés para que sacara al pueblo judío, lo sacara de la esclavitud que estaba en Egipto. Veamos el 3:18 y dice: y oirán tu voz e irás tú, eso se lo está diciendo Dios a Moisés, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Amén. Esto es una maravillosa noticia. Dios nos ha encontrado a nosotros. Dios es quien nos está buscando a nosotros. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días, por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y ese sacrificio se dio perfectamente en nuestro verdadero sacerdote, verdadero profeta y verdadero Rey de reyes y Señor de señores, que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, que nos buscó, y en la salida, solamente en Cristo tenemos salida, solamente en Cristo tendremos éxito, solamente en Cristo seremos felices. Pero nosotros lo sabemos y no lo ponemos por obra. ¿Por qué no lo ponemos por obra? Porque está el engañador, porque está Satanás permanentemente engañándonos a nosotros. Y nosotros muchas veces, no muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, el no sé cuánto por ciento de las veces, no tenemos el discernimiento espiritual para saber que a través de la batalla espiritual que hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros conquistamos y la situación tiene que cambiar. Cambia, porque nosotros no oramos para ver si Dios lo va a hacer. Nosotros no oramos para quién quita y tal vez, y somos así, ¿verdad? Que esas son nuestras palabras. Nosotros oramos desde la victoria. Y cuando nosotros oramos desde la victoria y podemos discernir qué es lo que se está oponiendo a mi respuesta, qué es lo que se está oponiendo al plan de Dios en mi vida, entonces es totalmente diferente. Porque lo que yo voy a hacer es activar el poder de Dios a mi favor y voy a esperar la respuesta que ya es mía. Amén. La respuesta ya es mía. La solución ya yo la tengo, pero no la veo. Y como no la veo, tiemblo. Y como tiemblo, entonces yo desecho realmente esa respuesta de que Dios nos ha encontrado y que a través de la salida de nuestras situaciones, de nuestra mirada, de nuestra concha, porque nosotros nos escondemos en una concha y en una comodidad donde pensamos que hemos venido al Señor solamente para que el Señor complazca nuestros caprichos. Y hemos venido al Señor con un plan y un propósito, porque el Señor nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. La felicidad, la plenitud, la salida, la respuesta en Cristo es para todos nosotros. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y para Dios todos nosotros somos sus primogénitos, todos. Dios no dice, bueno, pero ¿por qué a aquel le va mejor? ¿Por qué a mí nunca me responde? A mí nunca me mira, a mí nunca me da. Y allí es donde nosotros tenemos que buscar qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que nosotros no estamos haciendo. Vamos a Isaías 7:14. Se ratifica la palabra que ya nos dio el Señor en Génesis 3:15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel lo que significa es Dios con nosotros. Entonces, cayó el hombre en desobediencia. Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Y Dios dijo, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. O sea, está. Dios es vivo, Dios es fiel. Dios es un Dios de detalles, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que solamente está esperando que nosotros despertemos a entender quién es Él. En Mateo 16:16, la gran pregunta es esta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Preguntémonos eso. ¿Quién digo yo que es el Señor? ¿Qué significa Dios en mi vida? ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Realmente tiene el primer lugar? ¿Realmente el primer pensamiento de mi día es para Dios? Ay, gracias Señor, maravilloso Padre. Gracias Jesús por la vida eterna. Gracias Espíritu Santo porque vives conmigo. Y sé que hoy lo que tenga que enfrentar en el día, tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, Señor, es imposible que yo fracase. Imposible, imposible. ¿Le damos nosotros el primer lugar al Señor en nuestras vidas? ¿Realmente se lo damos? ¿O vivimos nosotros permanentemente como que si Génesis 3:15 no hubiese existido? Vamos a Génesis 3:16. Si vemos el versículo 16, dice entonces el hombre cae, desobedece, el Señor le habla a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza. O sea, tú ya no, o sea, a pesar de que estamos, fíjense ustedes en la situación que estamos, el hombre acaba de caer. ¿Qué podía haber dicho el diablo? No, ya está listo, ya no hay salida, ya listo, pues aquí no hay paso atrás, aquí no hay marcha atrás. Pero en Dios siempre hay salidas, en Dios siempre hay respuesta, en Dios siempre hay solución. Cuando el Señor le dice, le da de una vez a Satanás, le dice, la mujer, a través de la mujer, de la simiente de la mujer, tu cabeza será aplastada y ya no existirás más, ya no tendrás poder sobre el hombre. Pero viene el versículo 16 y le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros vemos estas maldiciones, porque en realidad son maldiciones, nos damos cuenta que a través de Jesús, que la simiente de la mujer, que la promesa de la simiente de la mujer fue antes. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo y nosotros sabemos que en Cristo tenemos autoridad, tenemos una posición como hijos de Dios, tenemos autoridad en el Señor y tenemos una identidad como hijos de Dios, entonces así como que tú dices, bueno, tú llegas a un lugar y en ese lugar están pidiendo, se requiere de una entrada. Y ponen, hace toda la gente su fila y todo eso. Puede haber muchísima gente allí, hermanos, muchísima. Pero si usted tiene la entrada, ¿usted va a temer? ¿Usted va a temblar? ¿Usted va a pensar que usted no va a entrar? No, ¿por qué? Porque físicamente la tengo. Entonces, cuando la Biblia habla de espinos, de cardos, de dolor, de sudor, es el día a día.
todas las situaciones que nosotros vivimos día a día, pero eso no es para nosotros. Eso que nosotros tenemos que sufrir y todo lo que nos han acostumbrado a través de la religión de decir que bueno, vinimos a Cristo, demos las gracias a Dios porque somos salvos y bueno, y lleve palo, y lleve palo, y lleve palo. No, mis hermanos, es porque nosotros no nos apropiamos de eso y nos apropiamos no solamente con el pensamiento, nos apropiamos a través de la oración. ¿Tenemos nosotros realmente a Dios en el primer lugar para dedicar tiempo a conversar con Él? ¿Para dedicar tiempo a ponerle nuestros planes en sus manos? ¿Realmente esperamos respuestas en Dios para tomar decisiones? No lo hacemos. Dios está conmigo y todo lo que yo haga Dios me respalda. Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que siempre anda enderezando los entuertos de nosotros. Pero después que nos endereza los entuertos, ¿cuánto palo hemos llevado nosotros? Por desobedientes. Dios es bueno, es misericordioso y anda Dios, tú sabes, ahí enderezando la metida de pata que nosotros hacemos. Pero realmente ya es hora de que nosotros tomemos una resolución de fe y entendamos que en Dios todas las cosas tienen un orden, tienen un plan y tienen un propósito. No podemos seguir pensando que somos nosotros como cualquier otra cosa de la creación, como cualquier otra criatura de la creación. No podemos. Cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿será que Dios, desordenado, olvidadizo, mala cabeza, se olvidó del plan de alguno de nosotros? No puede ser. No se puede haber olvidado el Señor del plan de cada uno de nosotros. Y cuando viene Jesús y nos enseña a nosotros, por eso es lo maravilloso de la palabra, cuando viene Jesús y nos enseña a nosotros cómo caminar en Él, nos enseña a conocer al Padre. Y si ustedes no han visto al Padre, si a través de mí miren al Padre. Y le habla al pueblo y allí se divide la gente, los que le creen y no le creen. Lamentablemente es triste saber que nosotros en las iglesias a veces también estamos divididos por los que le creemos y los que no le creemos. Los que vivimos y los que no vivimos en Cristo. Porque cuando nosotros nos apropiemos de eso, mire, qué tremendo trabajo que le vamos a quitar a los pastores. Qué tremendo trabajo. Porque el Cristo que tiene el pastor y tiene la pastora es el mismo Cristo que tenemos nosotros. El que le da respuesta al pastor y a la pastora es el mismo que nos da respuesta a nosotros. ¿Y por qué tenemos que buscar respuesta a través de los hombres? Sé que la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y es verdad. Yo realmente, cuando yo digo, yo me copio esto del maestro Briceño, cuando yo digo que no seamos es porque yo he sido la primera. Pero cuando tú te das cuenta de eso, cuando te das cuenta de que nosotros en Cristo tenemos salida para todo y que nosotros siempre vamos a encontrar respuestas en el Señor. ¿Cuándo va a venir la respuesta? Cuando comencemos a orar con esta palabra, cuando tomemos la resolución de fe de poner a Cristo en todas las cosas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida primero, aunque pareciera que la situación no es conveniente. Aunque pareciera, Señor, si te pongo a ti primero, ay, si digo Cristo, si digo esto me van a botar del trabajo, si digo esto me va a mirar feo la suegra, si digo esto me va, si reprendo a mi hijo por tal y tal cosa, el muchacho se va a poner bravo y se va a ir para la calle. Déjelo que se vaya para la calle, hermano, déjelo. Cuando nosotros estamos en las mayores pruebas y en las mayores dificultades, es cuando realmente vienen las mayores bendiciones y las grandes respuestas de Dios vienen en ese momento. Entonces, cuando recordemos nosotros, no es que el hombre, el pecado original y todo lo que el cuento
Porque déjenme decirle una cosa, hasta que ustedes no corten las cadenas de esclavitud, o como el Señor me lo mostraba a mí, el Señor me lo mostraba a mí como anclas, un ancla que Satanás te tira en el corazón. ¿Sabes cómo es un ancla? Un barco del tamaño que son los barcos, y que las anclas sean lo que lo detengan. Piensen en eso. Un inmenso, gigante barco, ¿qué lo detiene? El ancla. Y Satanás te tira el ancla, ¡tup!, y te la deja en el corazón. Y como esa ancla le funciona y te paraliza, ¿para qué va a buscar otra? Esa le funciona. Entonces, vamos a la palabra para que veamos esto en Juan 8:29. El Señor nos dejó a nosotros una orden. A mí esto me encanta, ¿no? Porque como yo soy militar, para mí las órdenes, soy clarito. Una orden no se discute, una orden no se le busca peros, una orden no se le hace cálculos, una orden se dio para cumplirla. Y cuando te dan una orden para cumplir, es porque ya el que te dio la orden te dio todo lo que necesitas para hacerla efectiva. Por eso el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Y nosotros tenemos toda esa potestad para ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿guardamos nosotros todas las cosas que el Señor nos enseñó? ¿Somos nosotros discípulos del Señor? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Vamos al versículo. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, dice Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, el que me hizo su hijo, el que me dio el Espíritu Santo, el que me dio autoridad para que cuando yo ore, las respuestas vengan, el que me dio autoridad para quebrantar todas las obras de Satanás, el que me llamó para ser discípulos en el mundo y tiene sus ángeles alrededor de mí que me guardan en todos mis caminos, no me ha dejado solo. ¿Nos dejaría solos el Señor? El que hizo todo eso nos dejó solos. No me ha dejado solo. ¿Pero por qué no me deja solo? Nunca me deja solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hago siempre lo que le agrada. Me impactó muchísimo cuando estuvimos firmando un documento que firmó el pastor Andrés Noguera en una reunión que estuvimos allá en Corea, y la oración del pastor Ryu, que ustedes lo van a conocer luego a través de las prédicas, la oración de él fue: Señor, que este encuentro y esto que nosotros estamos haciendo te agrade. Dijo entonces Jesús a los judíos, a los que habían creído en él, así como nosotros: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cómo nos enseñó? A través de su palabra. Por eso es lo importante del tiempo de oración, del tiempo de leer la palabra, del tiempo de meterse con el Señor y de entender que en nuestras 24 horas, llegará un momento que en nuestras 24 horas
nuestra mirada siempre va a estar en el Evangelio. Siempre el Evangelio. ¿Para qué me llamaste tú a mí, Señor? ¿Qué plan y qué propósito tienes tú conmigo? El plan y el propósito es el llevar las buenas nuevas de salvación. Es el ser bendición. Es el ser luz. Es el extender la respuesta única que nosotros tenemos. El compartir esa respuesta única. De que nosotros tenemos al único y verdadero Dios. Tenemos la única respuesta. Tenemos la salida para todas las situaciones. Tenemos la llave que abre el tesoro de la felicidad y nosotros lo compartimos. Para eso nos llamó el Señor, para compartir ese gran tesoro. Verdaderamente dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora ellos vienen a discutirle cuál verdad pues, y cuál libertad si yo soy libre. Y dicen ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén. El esclavo no queda, pero el que es hijo siempre, por eso es que se dice que los hijos no se divorcian, siempre van a ser nuestros hijos, siempre seremos hijos de Dios. Entonces si nosotros, esta palabra nos dice aquí, el hijo sí queda para siempre, pero el esclavo no. ¿De qué nosotros somos esclavos? ¿De qué somos esclavos? ¿Del temor? ¿De la imposibilidad? ¿De la tristeza? ¿De la aflicción? ¿De la enfermedad? ¿De qué somos esclavos? Y por eso es que cuando nosotros venimos los domingos aquí y comenzamos a pensar, ay, hoy es domingo, es el día de darle el culto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Qué diferente es, ay, hoy es el día que hay que ir para la iglesia. Qué diferente. Hoy voy a darle el culto a mi libertador, hoy voy a darle el culto a mi rey, hoy voy a darle el culto a mi Señor, hoy voy a darle el culto al que tiene para mí una palabra que me va a alimentar, me va a sostener y a través de la cual yo voy a orar durante toda la semana y voy a ver las respuestas que hasta ahorita no he visto. Amén. O sea, tenemos que, hermanos, tomar una resolución de fe, una resolución de seguir al Señor, una resolución de salir de la esclavitud, una resolución de salir de lo que me ha tenido atado durante tanto tiempo, una resolución de salir de la religión. Porque qué triste es que nosotros vengamos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dador de vida, el libertador, y en Él no encontremos libertad, en Él no tengamos paz, en Él no tengamos salida, en Él nosotros no brillemos. Donde quiera que los hijos de Dios están, allí está la luz del Señor. Y en nuestro trabajo, así el trabajo sea servir café, usted es el que sirve mejor el café. Usted es el que da testimonio, usted es el que da amor, usted es el que realmente hace la diferencia donde está. Los estudiantes, nuestros estudiantes no pueden ser más estudiantes de 10, no pueden, hermano, no pueden, a menos que haya decidido sentar a Cristo al lado e ir para los domingos para la iglesia y decir que usted es cristiano.
Pero en Cristo nosotros tenemos el éxito garantizado. En Cristo no hay posibilidades de error. En nuestro trabajo los mejores. Con nuestros vecinos los mejores. ¿Se van a levantar los vecinos? ¿Se va a levantar el enemigo? Verdaderamente y ciertamente se va a levantar. Pero nosotros seguimos manteniendo la conducta y la actitud de un hijo de Dios. Entonces, siendo así, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿De verdad estoy yo centrada en Cristo? ¿Estoy clara yo del propósito y el plan para el cual Dios me llamó? ¿Estoy yo dedicando tiempo a la oración? ¿Estoy yo batallando espiritualmente, no solamente para ver las respuestas de Dios en mi familia, en mi vida, sino para ver las respuestas de Dios en mi comunidad, para ver las respuestas de Dios en la región donde Dios me ha llamado, para quebrantar la fuerza de la oscuridad con la autoridad que tengo como hijo de Dios en mi país, en la empresa donde trabajo, en la universidad donde estoy? Y dejemos ya tanto de decir, ¿cómo está llena Venezuela de santeros? Ay, es que me monto en el metro y hay 15. Es que me siento en el metro, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de los 6, que yo soy la 6, 5 tienen la pulserita, hermano. Dejemos de decir eso. Y vamos a orar más, vamos a quebrantar más y vamos a permanecer con la mirada en el Evangelio. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y les aseguro, hermanos, que a través de la palabra, a través de la oración, nosotros veremos respuestas. Esta iglesia ha sido llamada para transformar Venezuela. No hay casualidades de que aquí esté un canal de televisión que se llame Reforma. Hay que reformar, pero realmente la reformación comienza desde nosotros. Que el Evangelio primero me transforme a mí. Que el Evangelio primero me muestre a mí todo lo que hay que no me está ayudando a avanzar y que está limitando. Porque a veces uno dice, no, yo voy a orar por las cosas que Dios no necesita de mí. Y no es solamente por lo que Dios no necesita. O sea, uno dice, Dios no necesita de mí tal cosa. Pero no es lo que Dios no necesita, es lo que está trancando, lo que está impidiendo que el plan y el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y el mayor enemigo para eso somos nosotros mismos. Por eso es que me pregunto, ¿realmente Cristo es lo primero en mi vida? ¿Realmente le doy el lugar que Cristo le corresponde en mi vida? ¿De qué estoy yo siendo esclavo? Y nosotros entonces entendemos que tenemos un gran enemigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿De cuál padre? Los deseos de quién queremos hacer. Dice la última parte, cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que Satanás ha puesto en nuestra vida y ha puesto en nuestro corazón y ha grabado en nuestro corazón que no nos permite avanzar? Habla de él, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces allá hay dos cosas, o muchísimas cosas que pudiéramos analizar, pero sobre todo saber a quién sigo yo,
¿A quién le agrada mi vida? Porque aquí no hay medias tintas, hermanos. Aquí no hay voto nulo. Aquí no hay voto nulo. Aquí o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No, pero yo no soy hijo de Satanás, porque el Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne, ni sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Eso es verdad, amén. Pero ¿a quién estoy siguiendo yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y en las sutilezas de nuestra vida es donde está la gran diferencia. Y por eso no conquistamos. Y por eso no tenemos respuesta. Pero en la resolución de fe, de tener, y vamos a concluir con esto, en la resolución, yo hago la resolución de fe, Señor, contigo, de que tú eres mi Padre y yo voy a hacer tu voluntad. Yo quiero ser tu discípulo. Enséñame a ser tu discípulo. Que yo pueda hacer todo lo que a ti te agrada. ¿Por qué? Porque Dios es un padre malcriado que si no hace lo que le agrada no nos da el dinero para ir al cine. Ustedes saben que no es así. Que nosotros como padres somos así, pero Dios no es así. Sea lo que fui llamado, quiero hacer todo lo que te agrada. Quiero caminar contigo. Muéstrame, Señor, de qué estoy siendo esclavo. Y cuando me doy cuenta de que estoy siendo esclavo, es para que yo ore con eso y pueda quebrantar en el nombre poderoso de Jesucristo todas las fuerzas de la oscuridad que están en mí. Porque siempre hemos sido enseñados que las fuerzas de la oscuridad están allá afuera. No, señores, no solamente es así. ¿Cuántas veces entonces yo estoy actuando como hija de Dios y cuántas veces cuando yo estoy actuando como hijo del diablo? ¿A quién le estoy creyendo yo? Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Quién me está hablando? No puedo, no sé, no voy, no alcanzo, no logro. Yo no fui llamado para eso. Yo estoy esperando a ver para qué me llamó Dios. Y mientras tanto, nosotros no sumamos, sino que restamos en la congregación. Y todos hemos sido llamados a sumar. Todos hemos sido llamados a sumar en la congregación. A entender que tenemos una responsabilidad de parte de Dios, de ser sus hijos, de ser sus representantes, pero de actuar como tal. Porque ¿quién es el hijo que en la casa no suma, no colabora, no ayuda, no respeta, no obedece, no llega temprano, no le participa? Y gracias, Señor, por recordarme esa palabra. No es que le pide permiso al Padre, sino que le participa a Dios, que fue lo que hizo. Entiéndame la doble. Le participo a Dios lo que hizo. Ay, gracias, Señor, porque todo me salió bien. Le participo por allá a Dios. ¿Quién es el padre que su hijo se comporta de esa manera y realmente vive del príncipe, vive del Rey de Reyes y Señor de Señores, vive de todas las bendiciones que tiene para su vida, que le pertenecen por herencia? No es posible. Si no lo hacemos en la tierra, mucho menos lo vamos a poder hacer con Dios. Pero hemos sido llamados con un propósito claro: agradar a Dios, servir a Dios, restaurar nuestras vidas en Cristo y restaurar y cambiar todo lo que hasta este momento había sido mantenido en nuestras vidas como parte de la religión, del yo aguanto, del yo puedo, de cuando Dios se acuerde de mí y cuando Dios no esté dormido.